de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se instala esta diligencia. De la misma forma, ya la Secretaría de esta Judicatura ha indicado el uso del tiempo que ha sido otorgado, el cual deberá ser compartido en caso de estar representados por más de un abogado las instituciones accionadas dentro de la presente causa. Así también, dentro de sus exposiciones, les voy a pedir si van a hacer referencia a un documento probatorio, sea incorporado en el momento a fin de que pueda ser evaluado por cada uno de los sujetos procesales con posterioridad. Debo dejar constancia, además, que el día de hoy, poco antes de instalarse esta diligencia, se presentó un escrito por parte del Ministerio de Gobierno. Este escrito está materializado para su uso dentro de esta sala de audiencia en caso de así requerir. Bien, tiene la palabra, abogado. Muchas gracias, señora jueza. Buenos días nuevamente con todos. Señor secretario, si me facilita por favor el expediente para ir conforme a la exposición y ir haciendo la producción también de la prueba para ocupar dentro del tiempo. Si me permite, por favor. Con la autorización, señora jueza. Gracias. Perdón, sí, a partir de que empiece ahí sí que se le tome el tiempo, ¿no? Muchas gracias, señora jueza. Para efectos de la grabación, soy el doctor Washington Andrade, con matrícula profesional 7888 del Colegio de Abogados de Pichincha, y represento a la accionante, la señora ingeniera Ercilia Castañeda, quien ejerce la vicepresidencia de la CONAIE y ha sido delegada por el presidente de la CONAIE, conforme se ha demostrado, para efectos de proponer esta acción. Señora jueza, conforme consta en el nivel, y no voy a ser repetitivo por el principio de oralidad, obra de que con fecha 30 de septiembre del 2025 y con fecha 20 de octubre del 2025, en el contexto en que se desarrollaba el llamado paro nacional, que no es más que el ejercicio pacífico del derecho a la resistencia, donde se dio, y fue público y notorio, una gran represión, donde se vio que hubo un uso desproporcionado de la fuerza, mientras veíamos que tanquetas, tanques de guerra, camiones, convoys, helicópteros, desfilaban por los territorios de las comunidades persiguiendo a indígenas desarmados. Resulta que en ese contexto y ante la desesperación de que puedan producirse muchas más víctimas de las que se produjeron, la CONAIE, a través de su vicepresidenta, presentó estas peticiones con dos objetos. El primero, que tiene que ver con pedirle al presidente de la República y a todos los ministros que estaban actuando en el control del paro nacional y a todos los comandantes de fuerza, tanto de las Fuerzas Armadas como el jefe del Comando Conjunto, así también como el comandante de la policía, de que se abstengan de usar y reprimir con fuerza letal a nuestros hermanos que estaban ejerciendo el derecho a la protesta. En ese contexto se presentaron los oficios que obran del expediente y que corresponden específicamente los oficios que son el número 0520-CONAIE de fecha 30 de septiembre del 2025 y el número 0640-CONAIE de fecha 20 de octubre del 2025, suscritos por la compareciente. Pero además de hacerle este pedido legítimo basado en su derecho de petición, también le solicitó la información respectiva, que a continuación indicamos. Que de manera específica se entregue la información certificada relativa a 1. Listado de todo el personal militar que intervino el día y hora aproximada en las operaciones de control del orden público que derivaron en acciones de represión, dando como resultado el fallecimiento del señor Luis Efraín Fueres Bonilla. 2. La identificación de la cadena de mando que tenía bajo su cargo el personal militar y policial
que intervino en el operativo de control de las manifestaciones indicadas en Cotacachi el día del asesinato del señor Efraín Fuentes. 3. Todos los informes con sus respectivos anexos del operativo desplegado el día del fallecimiento de Efraín Fuentes en la ciudad de Cotacachi para el control de las manifestaciones. 4. Órdenes escritas o registros de las órdenes verbales impartidas desde su autoridad. Se refiere al presidente de la República como máxima autoridad incluso de las Fuerzas Armadas. Al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al comandante general del Ejército, al comandante general de la Policía, así como las órdenes impartidas por estos respecto del uso progresivo de la fuerza e instrucción para la contención de las protestas en la zona indicada. 5. Listado del personal militar y policial que portaba el armamento letal en el operativo de control en mención, relacionado con el día y horas aproximadas en el lugar o aproximaciones donde se dio el asesinato de Efraín Fuentes, con determinación del tipo de arma y municiones a utilizarse. 6. Informe del material letal y no letal utilizado en el operativo en referencia tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 7. La información específica que detalladamente la familia de Efraín Fuentes, junto con sus defensas técnicas, solicitaron. Nos referimos a los 6 primeros numerales que tiene determinación de información específica. Esta se hace relación a los informes de los operativos militares y policiales y sus anexos. Porque debe saber usted, señora jueza, y acá los señores militares que se encuentran aquí y de la policía, deben saber que toda operación militar se generan informes de la operación y además tienen la obligación de levantar los anexos correspondientes. Estos anexos se refieren a lo que nosotros estamos manifestando y normalmente son clasificados como A, B, C, D y contienen la información que estamos indicando en esta petición. Para no alargar esto y no volver a repetir, la misma información se solicitó en el siguiente oficio del 20 de octubre, pero respecto de qué? Del fallecido por herida de bala, como es el compañero José Guamán. No voy a insistir en repetir porque es la misma información, solamente que se refiere a esa fecha y en el lugar donde se produjo. Estos oficios fueron presentados y obra del expediente, señora jueza, en extenso, los originales de los recibidos, y podremos nosotros observar que consta desde fojas 3 en adelante hasta fojas 69. Obran todos los recibidos, tanto al presidente de la República, cuanto a los ministros mencionados y accionados acá, con copia a ellos, y está con el debido ingreso, con la hora de recibido, y adicionalmente también a los comandantes de fuerza. ¿Cuál es el objeto de aquello? De que no se diga o que no se ha dado curso que en la presidencia de la República se ingresó la información y por tramitología no se ha dado curso. Para que no tengan ninguna excusa de decir que no se les ha solicitado también la información que debían generarse. Ahora bien, una vez presentada esta información, conforme lo determina la Constitución, conforme lo determina la LOTAI, ¿no es cierto? En el artículo 15, determina de que se tiene un plazo razonable para que respondan, para que digan algo, para que den atención, o por último de que nieguen. Señora jueza, hasta el momento, ninguna de estas autoridades, ni el presidente de la República, que entiendo estaría también en uno de sus tantos viajes, han tenido la delicadeza con los familiares y con la organización CONAIE de entregar esta información o por lo menos producir y decir, ya vamos a entregar. Por lo tanto, se ha producido una denegación tácita que está establecida en la norma. Es decir,
Ya sabemos que puede ser expresa cuando se dice por cualquier pretexto o se niega expresamente. En este caso no ha habido pronunciamiento. Por lealtad procesal, debo decir que el día de ayer o antes de ayer llegó un oficio suscrito por la ministra actual de Gobierno, en la cual, claro, ella no estuvo en esos momentos y dice, claro, que no tiene competencia para entregarnos. Básicamente, solamente ahí hemos recibido una respuesta de una funcionaria que no estuvo, que no fue requerida en ese momento. Y aquí se encuentra, señora jueza, la prueba. Por el principio de contradicción, por supuesto, les vamos a pasar, a pesar de que es de pleno conocimiento. La prueba suficiente de lo que nosotros estamos manifestando son efectivamente los recibidos, las peticiones que obran acá. He leído ya el contenido de una de ellas y efectivamente es el contenido de todos los oficios. Esta misma información es la que se les solicitó a aquellos. ¿Cuál es el derecho vulnerado? El derecho vulnerado es el derecho al acceso a la información pública que está contemplado en nuestra Constitución, principalmente en el artículo 18 de la Constitución. Pero, y además, en diversa normativa, ¿no es cierto?, que forma parte del bloque de constitucionalidad, ya en los tratados celebrados por el Ecuador respecto a los derechos humanos, y en el sistema interamericano de derechos humanos, donde determina primero el derecho a la verdad. Y cuando ocurre el fallecimiento de personas o personas heridas por efectos de qué? En un conflicto interno, donde se presume la participación de agentes estatales. Ya la Corte Interamericana y nuestro sistema interamericano se han establecido estándares. Es obligación de todas las autoridades entregar la información necesaria para efectos de esclarecer el hecho. Y esto tiene razones también de fondo. Porque esta información permitirá determinar si aquí se ha cometido un delito o delitos de lesa humanidad. Y por supuesto que no nos arrogamos las funciones que la Fiscalía debería estar haciendo, debe hacer. Pero es derecho recabar esta información, porque es consabido que en este tipo de procesos de investigación, el principal bloqueo por parte del Estado, por parte del gobierno, nosotros hemos participado en otros casos de esta naturaleza, ya sabemos que el principal bloqueo es que simplemente la información, y así lo vamos a escuchar largamente acá, que la información es reservada o a lo mejor secreta o secretísima. Eso es lo que queremos o tenemos derecho a saber, que esta información que no se nos ha entregado, no sabemos la causa por la cual no se nos ha entregado, y no es cierto, por lo menos tendrían que decirnos, es decir, cuál fue la resolución, y cumpliendo las disposiciones tanto de la LOTAIP cuanto de su reglamento, que les determina en su artículo 23 haber pasado la prueba del interés público. Y el interés público y este test de interés público tiene que pasar los siguientes filtros, señora jueza, que es su obligación determinar. Si aquí nos van a decir, porque nosotros ya nos suponemos lo que se va a decir acá, que es información reservada, generada por las Fuerzas Armadas y por lo tanto no se puede entregar porque tiene que ver con la seguridad nacional. Sin embargo, que el artículo 18, numeral 2, norma suprema, determina que cuando hay presunción de violación de derechos humanos, como es este caso, ¿no es cierto?, no pueden negarse a entregar la información solicitada. Y en eso consiste la esencia de nuestro pedido, señora jueza, porque más allá de que nos vengan a indicar acá que hay resoluciones del comando conjunto, que el comandante de alguna de las fuerzas o de la policía o el servicio de inteligencia, hay una disposición de que una resolución y se dijo que ya se ha reservado esta información y no se puede entregar. Prevalece el derecho establecido en el mencionado artículo 18, numeral 2, y en los tratados y convenios internacionales. Esto es lo que nosotros venimos a pedir, señora jueza, que en el caso que primero, que se declare, y estas son las pretensiones que constan en nuestro nivel.
se declare la vulneración del derecho constitucional a la información pública de la parte accionante conforme se alega en el numeral 5 de esta acción, que se ordene la reparación integral del derecho de la siguiente forma. Que se ordene a los demandados que concedan la información solicitada en las peticiones que se han presentado como prueba y que no han sido atendidas de ninguna forma y se ha producido una negativa tácita, objeto de la presente acción, en el término perentorio que usted establezca. También que los demandados emitan disculpas públicas a la CONAIE por la vulneración del derecho constitucional al acceso a la información pública mediante la publicación en los sitios web oficiales de las instituciones que han sido accionadas durante 30 días. Y en el caso del señor presidente de la República, que lo haga en cadena nacional. Esas son las pretensiones, señora jueza, en cuanto a esto. De mal está decir, señora jueza, y vuelvo nuevamente al test que tenía que realizarse para determinar sobre el interés público. Tenía que cumplirse lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento a la LOTAIL, que determina que debe haber idoneidad, que debe haber necesidad y que debe haber también proporcionalidad. Y demás está repetirles en qué consistiría esto. Es decir, las resoluciones motivadas de las instituciones para efectos de tratar de evitar o no dar esta información solicitada, que es información pública, por regla general es de información pública, debían haber pasado este test. Su autoridad deberá velar que estas resoluciones, si es que se han emitido, estén motivadas adecuadamente y de determinarse conforme lo ha establecido nuestra jurisprudencia constitucional por la Corte Constitucional, de determinarse que no se ha cumplido, su autoridad deberá declarar que la información continúa siendo pública y que se proceda con la entrega de la información solicitada. Debo abonar en esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples fallos ha abordado la temática de la obligación de entregar la información cuando ocurren estos casos. Y también el derecho y la defensa del derecho a la verdad. Recordar la sentencia dictada en el caso Claudier Reyes y otros versus Chile, donde claramente se establece ahí que como un pilar fundamental de la democracia, es necesario que se cumpla este derecho a la verdad y que se entregue esta información a los ciudadanos, porque eso permite transparentar las actuaciones y en casos como este, determinar incluso responsabilidades cuando se han producido víctimas como en este caso. En este caso también, y vemos que han comparecido y nos alegramos por ello, los familiares de las víctimas, de los fallecidos, han comparecido como terceros interesados. Y ahí está el reforzamiento, porque se dirá también, la CONAIE o Nacionantes está tomando el nombre del pueblo, dirán, a pesar de que son pueblo. Sin embargo, han comparecido los terceros interesados para ratificar justamente que es necesario que se entregue esta información. Además, deben saber también las altas autoridades que han sido accionadas, que esto es importantísimo incluso para determinar la responsabilidad material e individual que deberá hacer la Fiscalía. ¿Por qué? Porque si es que cubren las actuaciones de los inferiores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Serán responsables, sepan ustedes que serán responsables por ocultar, por impedir entregar esta información. Señora jueza, quiero concluir para estar dentro del tiempo, porque el núcleo duro ya está establecido, es decir, ¿es información pública o no lo es? Es información que ha sido, si es que ha sido declarada como reservada, secreta o secretísima, por las razones que sea, se ha cumplido o no el procedimiento. Y de no haberse hecho, se entregará. Eso es lo que estamos pidiendo, ese es el núcleo duro del problema. Y nosotros lo que queremos es básicamente producir y disponer que a través de secretaría se comparta, la prueba ahí.
No voy a leer porque ya he leído en el texto, entonces en eso quiero ser insistente, que se encuentran todos los oficios en el número de fojas y que los produzco como pruebas, poniendo a disposición e indicándolo públicamente para que su autoridad lo tenga como prueba. Hasta ahí, señora jueza, esta intervención. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Señora jueza, como siguiente interviniente, está como tercer interesado la señora María Lucila Guitarra Torres. Señora Guitarra. Buenos días, ¿sí nos escucha? Sí, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Quien hace uso de la voz es la abogada Diana Salomé León Bernardo, en representación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, representando y patrocinando a la señora Lucila Guitarra, viuda del señor Efraín Fuertes. Señora jueza, pongo en su conocimiento y comparezco con la finalidad de solicitar que se reconozca a la señora Lucila Guitarra como tercera interesada dentro de este acceso a la información pública, en el marco de los hechos que rodean la muerte del comunero indígena Efraín Fuertes. Se ocurrió en el 28 de septiembre del 2025 en Cotacachi, la provincia de Imbabura, durante el contexto del paro nacional 2025, convocado por las organizaciones sociales. Este alegato se sostiene no solo en derecho interno, sino también en materia de estándares internacionales de derechos humanos. Es medular, señora jueza, que usted pueda contener el contenido de los hechos y la necesidad del acceso a la información pública. Efraín Fuertes falleció tras recibir un impacto de bala durante el contexto del paro en el 28 de septiembre del 2000.